Bueno, hoy tenemos este tema que es en la actualidad. Bueno, siempre tenemos que recordar que las fiestas que celebran el mundo cristiano es muy diferente a las fiestas de Yahweh. De hecho, pues el catecismo católico, la gran masa de cristianos cambiaron, por ejemplo, las fiestas. El cuarto mandamiento es guardarás el día de reposo, y ellos dicen guardará las fiestas, pero desde luego que no son las fiestas de Yahweh. Desde luego que no son. Si usted le hace una revisión a las fiestas católicas, a las fiestas cristianas, muchas de ellas no están acordes a las verdaderas fiestas de Yahweh. Pero bueno, en estos días, ya hace rato, en el calendario hebreo, según el calendario hebreo, ya nosotros celebramos el Pesach el sábado pasado, y al día siguiente moría Yahshua. Entonces, la pregunta que nos hacemos o que tenemos que estar preparados, bueno, ya desde hace 1950 años, la palabra, los apóstoles advertían y decían, ya el anticristo viene. Muchos anticristos vienen, muchos anticristos, muchas tipologías de anticristo, y muchos salieron de ellos, dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y una de las cosas que hace el antimachía o el espíritu del anticristo es odiar los mandamientos de Yahweh. Por lo tanto, en las primeras instancias de esa nueva comunidad que emerge, empieza el anticristo a ejercer funciones, y muchos anticristos, muchos antiley, muchos antimandamientos salieron. Por ejemplo, estamos hablando de Juan. Cuando Juan advertía eso en primera de Juan, él decía, eran, pero salieron de nosotros. Un discípulo de Juan se llamaba Policarpo. Y una de las cosas que hace el evangelio, los nuevos convertidos, los nuevos grecorromanos, incluyendo a Justino Mártir, es apartarse del Shabbat, apartarse de las fiestas de Yahweh. Y empiezan a perseguir y a desacreditar y a atacar y a forzar a aquellas personas, aquellos creyentes que perseveraban en la doctrina de sus maestros, de los 12 apóstoles. Policarpo era discípulo de Juan, y se le llamó a relación a Roma, y se le dijo, usted, ¿por qué está celebrando el Shabbat, está celebrando la fiesta? Y él dijo, un momentico, me da mucha pena, pero mi líder, mi pastor, Juan, celebraba la fiesta, celebraba el Shabbat, por lo tanto yo sigo celebrando el Shabbat. Bueno, lo dejaron tranquilo, pero traía esto a memoria para que se sepa cómo se fue desviando la iglesia primitiva, se fue desviando, ya estaba advertido, y se fueron desviando en contra de los mandamientos de Yahweh. Son antimachía. Posiblemente, sí, se llevó el evangelio, pero ya estaba desviándose. Entonces, eso quería compartirles. Y siempre va a haber un ataque. Todavía hay cosas que habrán de salir. Todavía hay cosas que se persevera aún en esta hecatombe que sucedió después. Se apartan de la manera más espantosa de los mandamientos de Yahweh.
vemos en iglesias cómo se ufanan de que la ley está abrogada, de que la ley no es para ellos. Bueno, eso es el espíritu de la antimachía. Allí hablan bonito, hablan quedo, hablan de que Elohim es amor, que esto, que aquello, pero van con su veneno. Van con su veneno. Entonces, pero cosas peores habremos de ver, y por eso es bueno traer esta enseñanza, lo que dice la palabra, porque unos van a negar que Yahshua, o ya están negando hace rato, que Yahshua no vino en carne, no, o sea, no vivió, sino que vino de una manera espiritual. Entonces, por eso es que titulamos, si no vivió, o no murió, o no resucitó, vana es la fe. Ojo, cualquiera de estas cosas que no haya ocurrido, se acaba todo. Si no vivió, entonces, ¿qué dice la palabra en Romanos? Romanos nos da muy claramente que así como la condenación, el pecado entró en un hombre, así por un hombre que viniera a vivir, entraría ¿qué? La salvación, la justificación. Ustedes pueden leerse Romanos 5 y allí es muy claro ese planteamiento. Entonces, si no vivió, entonces estamos perdidos. Entonces, hay unos que niegan que él murió, que fue un espíritu. Otros niegan que murió o van a negar que murió. Y otros niegan que resucitó. De alguna manera lo que quieren es desviar. Y entonces, como dice Pablo en este mensaje, en lo que le voy a mostrar, dice, vana sería nuestra fe. En vano. No estaríamos creyendo en nada. Mejor dicho, sería la paga y vámonos. Vaya y desordénese porque no hay salvación. Vaya y no guarde mandamiento, vaya y despelúquese, vaya y haga lo que quiera hacer porque no hay salvación. Eso es lo que hoy planteamos y también plantea la palabra de Dios. Así lo encontramos en 1 Corintios 15. ¿Cómo voy cambiando acá? Yo puedo ir cambiando. Sí, yo lo puedo poner aquí, ¿verdad? Eso, pásame. Eso. Y aquí ponemos, pero aquí está ¿cómo se llama? Ya. Lo ponemos en presentación, ¿sí, no? Aquí. Y aquí para hacer el cambio. Yo sé. Para hacer el cambio aquí de esto. Me tengo que ir a presentación. Y volver después. Gracias. Bueno. Entonces, ahí lo vemos. Perdón. Bueno, tenemos el título ahí. Si no vivió o no murió o no resucitó, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Entonces, el pasaje es primera de Corintios, que dice así, primera de Corintios 15, 14, dice así: y si el Mashiach no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. O sea, es en vano. Hemos perdido el tiempo, 2000 años, ministros, siervos de Elohim, hablando y compartiendo, porque si Él no vivió como hombre, Él no murió como hombre, Él no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Es lo que hoy vamos a compartir, a traer a través de su palabra. Entonces vamos a traer a un hombre, porque pues tenemos de pronto
estas tres cosas no las podríamos abarcar en su esplendor y en todos los soportes que tiene. Pero, por ejemplo, de que vivió, vamos entonces a un historiador, Tito Flavio Josefo, conocido más comúnmente por Flavio Josefo o Josefo. En latín, Titus Flavius Josephus. En hebreo se le llama Joseph ben Matillau. En hebreo, así era que se llamaba. Fue un historiador judeo-romano del siglo I, o sea, del siglo de Yeshua. Yeshua fue del siglo, en el año del 1 al 33. Él estuvo también en esos tiempos, en los tiempos del primer siglo. Y es importante decir que este hombre era judío, o sea que era judío. Entonces, en la historia, en la academia, todo el mundo tiene que ver con Josefo, con Flavio Josefo. Tiene como historiador, tiene unos créditos tremendos a nivel mundial a través de toda la humanidad que hemos tenido desde hace 2000 años. Fue historiador judeo-romano del siglo I, nacido de un padre de ascendencia sacerdotal y una madre de ascendencia real. Por cierto, este señor desmiente que los judíos de los tiempos de Yasub hablaran griego koiné, como dice. Él dice en sus escritos de aquellos tiempos, dice que por la línea sacerdotal o por la línea del Sanedrín nunca avalaban que una persona hablara en griego. En la sinagoga y en el templo se hablaba era en hebreo. Y por ellos no daban aval para que se aprendiera el griego koiné, como dicen los pretendidos sabios de estos tiempos. Y vemos que su madre era de ascendencia real, entonces él lo dice, que yo aprendí griego por mis propios medios, porque pues nosotros teníamos algún alcance económico para lograr un maestro que me enseñara griego y tal. Bueno, pero como lo dice el libro de Hechos en el capítulo 20 y en el 21, que ellos hablaban era la lengua hebrea, era lo que hablaban. Entonces, esto para recordarle y para aclarar muchas cosas que a veces aprendemos de maneras doctrinales y de maneras de enseñanza que están muy erradas de la verdad. Entonces, vamos a leer Mateo 16. Pero antes, perdón. Antes quiero leer lo que él decía. ¿Dónde está el libro? Yo lo traje por acá. Acá está el libro. Vamos a leer en la página 187. Vamos a leer textualmente en el libro de evidencia que exige un veredicto. Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell. Entonces allí en el libro, en la página 187, que tenemos acá, vamos a buscarla, aquí página 187, vamos a leer directamente. Dice, Josefo, un historiador judío, vea que era judío, no iba a favorecer nada al cristianismo, iba a negar muchas cosas, pero aquí fue él un académico, aquí fue él una persona imparcial en esto. Josefo, un historiador judío que escribió a fines del primer siglo, tiene este fascinante pasaje en el libro de las antigüedades, página 18.33. Dice así: existió por aquel tiempo un hombre sabio. Yo le voy a decir el nombre, le voy a reemplazar el nombre siempre. Existió por aquel tiempo un hombre sabio, Yeshua, si es que es lícito llamarlo un hombre. Vea que él dice, si es que es lícito llamarlo hombre. Bueno, porque vio grandezas, oyó allí a primera instancia grandezas sobre ese hombre. Por eso dice, si es que es lícito llamarlo hombre, pues fue un hacedor de maravillas,
un maestro de la clase de la clase de la que los hombres reciben la verdad con placer. O sea, cuando una persona recibe la verdad con placer es porque esa persona es coherente con lo que habla. Ya. Dice así. Dice, fue un hacedor, un maestro de la clase de la que los hombres reciben la verdad con placer, con gusto. Él conquistó para su bando a muchos judíos. Ojo, él conquistó a muchos judíos. Así fue a sus 12 discípulos. Si ustedes se meten en el libro de los Hechos, no fueron 100, no fueron 200, no fueron 500, fueron más. Muchos judíos. Cosas que usted tiene que tener claro porque sí, y eso fue verdad. Este judío dice, ese señor era judío, vivió, hizo grandes maravillas que es difícil decir que sea hombre, pero él está allí, está calientico, no es 2000 años después, no, estaba en esa época, estaba escuchando de primera mano a los discípulos, estaba escuchando a los discípulos de Yeshua, este señor. Dice así, él conquistó para su bando muchos judíos y también a muchos de los griegos. Este hombre era el Mesías. Esto es teso porque él dice, este hombre era el Mesías. Un judío decir que Yeshua era el Mesías en esos tiempos. Aquí dice, este hombre era el Mesías. Y cuando Pilato le hubo condenado a la cruz, bueno, aquí, ojo, ¿dónde dice Flavio Josefo que fue condenado y crucificado? En la cruz, porque también vamos a ver eso ahorita, si es en una cruz, si es un madero, si es un palo horizontal, palo vertical, bueno, ¿qué es? Este hombre era el Mesías y cuando Pilato le hubo condenado a la cruz a causa de la acusación pública de los hombres principales entre nosotros, los que le habían amado desde el principio no le olvidaron. O sea, ojo con este pedazo, porque cuando te dicen a ti, Verita, que no le olvidaron, era porque esos discípulos se dieron cuenta de todo, ¿sí o no? Y por darse cuenta de todo, no le olvidaron y le predicaron de él. Pues se apareció, entonces vea lo que dice, pues se apareció vivo a ellos al tercer día. Flavio Josefo nos dice en un documento de hace 2000 años, de aquellos tiempos, que el Yeshua, ese hombre que hizo maravillas y que vivió en esos tiempos, historia hablando, las piedras hablando, dice que de que fue condenado en la cruz y dice que también que pues se apareció vivo a ellos el tercer día. Los profetas divinos habían dicho estas y millares de otras cosas maravillosas acerca de él. Y aunque la casta de los cristianos, llamada así por causa de él, no ha desaparecido. Entonces, murió Joseph y no había ¿qué? Desaparecido. Se han hecho, bueno, esto es lo que dice Joseph o Flavio Josefo. Flavio Josefo es el que dice eso, o Josefo en otras palabras. Entonces queda claro, quería traer esto, que por la historia hay un registro de que Yeshua vivió, y no solo esto, hay otros registros de los ¿cómo se llama? De los emperadores, cartas, autorizaciones, bueno, muchas cosas que se declaran la historia de que Yeshua vivió. Era eso lo que yo quería traerle. Ahí voy aquí trayendo, también llevando entonces, presentación. Allá. Entonces aquí le traemos, aquí le traemos Marcos 16:21. Dice lo siguiente: desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Le traigo 3 testimonios. Hay muchos testimonios
de que Yahshua con su boca, cuando vivió, cuando estaba viviendo, dijo que él iba a morir y a resucitar al tercer día. Le traigo esos testimonios del mismo que Yahshua. Póngase en su mente cualquiera de estos profetas que han existido en las diferentes, bueno, Buda, Mahoma, bueno, tantos que han existido de la India, que ellos hayan dicho que iban a morir y que al tercer iban a resucitar. No hay registros en ninguno de sus libros, en ninguno, ni en el Corán, ni en ninguno de esos hay ese registro. Solo está registrado en la palabra de Yahweh, y también lo registró ¿quién? Un historiador de aquellos tiempos. Y Yahshua mismo estaba diciéndole, imagínese una persona, por ejemplo, yo sé que empiece a dirigir algo y le diga a la gente, yo voy a morir y voy a resucitar al tercer día. La gente se espanta, dice, está loco, ¿sí o no? Pero Yahshua lo dijo y así lo confirmó la historia, y así lo confirmaron más tarde que los discípulos que estuvieron con él, que él murió y resucitó al tercer día. Lo sigue diciendo en Mateo 17:9, cuando descendieron del monte, Yahshua le mandó diciendo, no digas a nadie en la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. En el versículo 23 del mismo Mateo 17 dice, y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Entonces, están metidos en esa historia, están metidos en ese escenario donde Yahshua a sus discípulos les está diciendo, algún otro hombre les ha dicho, bueno, ni Platón, ni ninguno de ellos les dijo a nadie que iban a ¿qué? A resucitar. Solo Yahshua fue el que dijo, yo voy a morir y voy a resucitar. Estoy vivo con ustedes, estoy vivo y coleando, pero voy a ¿qué? A morir y voy a resucitar. Exacto. Entonces, veamos la próxima diapositiva. Marcos 15:15 dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Yahshua después de azotarle. Entonces vamos a meternos a través de la palabra, si es posible, porque hay muchos que dicen que no, que eso lo metieron en una tumba y en la tumba él salió, ya, él no resucitó, que eso fue un gran engaño. Entonces vamos a ver a través de la palabra dice, y Pilato queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Yahshua, después de azotarlo para que fuese crucificado. Y le dieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, un garrote, ¿sí o no? Una caña, y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le donaron la púrpura, o sea, la ropa, y le pusieron sus propios vestidos. O sea, a él le ponen unos, como le decían rey, le ponen unos vestidos de rey, ya. Pero después vuelven y le ponen sus propios, ¿qué? Vestidos, y le sacaron para crucificarle. Entonces, vamos a ver, cuando dice allí, vamos a mirar, vamos a ver cómo cómo pudo ser eso, si él pudo salvarse. Si él tuvo pies para salvarse, ojo, si él tuvo pies para salvarse, dice, después de azotarle, vamos a ver cómo era el azote. Vea, ahí está usted viendo, está viendo bueno, eso tiene un nombre como flagrit, algo así, que era para flagelar a la persona, pero el flagelar viene del nombre del látigo. Y el látigo tenía unas bolas, de, ¿cómo se llama? De hierro con unas punticas de hueso, ¿ya? Y entonces a Yahshua, bueno, le quiero aclarar que esta crucifixión, esta manera de crucificar no es hebrea, por favor, por eso no puede salir en el hebreo. ¿Por qué? Porque esa manera de crucifixión la manejaban era ¿quién? Los romanos. Entonces por eso es que a veces no les cuadra. Entonces, a primera instancia lo pusieron en un poste de madera o de concreto, no podríamos decir,
Pero ahí usted lo está viendo, lo pusieron amarrado en un poste y le dieron ¿qué? Latigazos en su espalda. Ahora, ese pivote o ese poste que está allí, o ese tronco, ese madero que estaba allí, era un madero fijo, era un poste fijo, eso no se podía mover de allí. Entonces lo que le quiero decir es que muchos dicen, no, donde se le dio los azotes ese era mismo y era vertical, no, horizontal. Era un madero horizontal, ¿sí o no? No, era un madero vertical, era un madero vertical. Entonces, no era ese, ¿por qué? Porque ese era fijo, ese era donde cogían y le daban latigazos a las personas que ellos castigaban, que el Imperio Romano, con su crueldad y con su maldad y perversidad, rasgaba totalmente, tanto que las venas se le veían, los huesos se le veían al rasgar que el cuerpo de la persona que maltrataban en ese sentido. Entonces, lo que quiero es que vaya viendo las cosas que acá nos mostraba cuando decía, después de azotar, dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Yeshua para azotarlo. Bueno, ya le habían dado trompadas, cupitazos, bofetadas, y aquí lo vemos en qué, en que le habían ¿qué? Azotado. Entonces, y bueno, le colocan, dicen, y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. O sea, aparte de que le dieron los latigazos, también le hincaron sobre sus sienes, sobre su cabeza, sobre su cráneo, unas espinas espantosas. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de hacerle escarnecido, le desnudaron la púrpura y pusieron sus propios vestidos y la sacaron para crucificarle. Esto es lo que padece ¿quién? Yeshua. Póngame el rostro ahí de Yeshua ya en la película de Mel Gibson. Ahí está, vea, ahí estamos mostrando el látigo, estamos mostrando el lugar fijo, el poste fijo, o madero fijo, o concreto fijo, donde Yeshua fue ¿qué? Fue masacrado a latigazos. Latigazos que, como lo estamos viendo, tenía unas bolas de hierro y tenía las bolas iban forradas como con una malla de huesos para rasgar el cuerpo de ¿quién? Del sentenciado. Bueno, sigamos. Bueno, esta es la... Y aquí pues Mel Gibson presenta que era una cruz, ya. Pero nosotros vamos hoy a mirar eso, vamos a profundizar sobre eso, porque esta es una franja donde, aparte que predicamos la palabra, también queremos aprender, ¿sí o no? En Juan 19, versículo 17, dice así, él cargando su propia cruz. Bueno, hay pocas, o de pronto casi, bueno, digo, poquitas Biblias que dicen cargando su madero. Y entonces hay una discusión siempre en que si es madero, que si es una cruz. Pero lo importante aquí es que siempre van a tratar de quitarle todo el precio que pagó Yeshua en esa cruz. Y a lo que vamos a muchas cosas tremendas. Ya el ser humano, entienda una cosa, lo voy a decir, escuchaba yo a entrevistas de muchas personas y muchas personas dicen que su fuente de vida es la inteligencia artificial. Dicen, la inteligencia artificial ha sido para mí una salvación. Me da respuesta a todo. Me consuela, me levanta, me da las palabras necesarias, me conoce, me ama, me quiere. O sea, mire lo que decía este señor Elon Musk y este señor Yuval Harari, el judío ese que es ateo, que dice que nosotros necesitamos otro Dios y vamos a poner otro Dios. El mismo Elon Musk dice que van a poner otro Dios. Y ese es el Dios que ellos van a presentar. Un Dios que da respuesta, un Dios que
los lleva a sentirse amados, a sentirse comprendidos y que le da respuesta. Ahora las personas solo se meten en ChatGPT, tienen un problema, ya sea con los hijos, ya sea con el marido, ya sea con la comida, ya sea con lo que sea, y ya GPT se lo resuelve de una manera tremenda. Entonces, lo que les quiero decir, es más, hay pastores que ya hacen sus prédicas con el formato de ¿quién? De ChatGPT. Le dicen, yo quiero hablar de esto y eso les sale una cosa tremenda. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia un engaño tremendo. Y cada día se va a negar más a Yeshua, se va a negar su obra, se va a negar su obra redentora. Y es por eso que es bueno que nosotros nos preparemos y es bueno que nosotros escuchemos todo lo que la palabra y todo lo que Él quiere enseñar. Dice, Él cargando su propia cruz, fue al sitio llamado el lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Y en el versículo 20, en el capítulo 20 dice, le dijeron pues los otros discípulos al Señor, al Adón hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere en mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Por qué les traigo estos pasajes? Para que veamos ¿qué nos dice la palabra? Porque si era un palo, que si estaba amarrado, ¿qué nos dice la palabra? ¿Le creemos al hombre? ¿Le creemos a la inteligencia artificial? ¿O le creemos a la palabra de Yahweh? La palabra de Yahweh nos dice, desde luego, que era una cruz. Fue su propia cruz. Y aquí nos dice algo importante que tenemos que tener en cuenta. Si no viera en sus manos la señal de los clavos. ¿En qué? ¿Clavos o clavo? Clavos. ¿En qué? En singular, ¿sí o no? Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y pusieron sobre mi cabeza, ojo, le estoy dando unas claves, ¿sí o no? No, la palabra te está dando unas claves. Te está diciendo que eran clavos. Y te está diciendo aquí algo. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Yeshua, el rey de los judíos. Ya. Este es el versículo, ¿qué? 35. Entonces, aquí les traigo la manera romana. Aquí se las estoy presentando. Yo sé la manera romana, cómo era que las cruces, allí están las cruces. Vea que había una en forma de X, una en forma de T y una en forma de cruz. Acá la vemos. Acá también la vemos. Bueno, no sé si se ve. En una forma de T, una forma de signo más. Una forma de signo más, una forma de cruz y una forma de X. Estas eran las formas. O sea, si usted se pone a estudiar, le van a decir los académicos, los historiadores, le van a decir, sí señor, no era solamente de cruz, era en forma de más, en forma de T, en forma de X. Pero siempre habían, ¿qué? Dos palos, ya. Entonces, pero vamos a ver cuál sería. Vamos a verla. Ahí la tiene. José, ahí la tiene. Entonces tiene una forma de un palo, ¿sí o no? De un palo. Y ahí necesitaría ¿qué? Un solo clavo, ¿sí o no? Se necesitaría un solo clavo. Pero observe algo. ¿Dónde está el aviso? ¿Dónde está el letrero que le ponen? Arriba de sus manos. Vamos a retornar. ¿Y dónde dice? Dice que dice aquí en el versículo 30, y pusieron sobre su cabeza el letrero, ¿sí o no? Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Entonces, Verita, si era un solo clavo, no podía, tenía que decir sobre sus manos, ¿sí o no?
porque no había espacio para ponerlo sobre su cabeza. Entonces volvemos la otra imagen con los brazos abiertos en el de forma de ¿qué? De cruz. La crucifixión, ¿cómo fue? O sea, el letrero ¿dónde estaba? Sobre su cabeza. Ya. O sea, la misma palabra nos va dando ¿qué? Las pistas, nos va diciendo cómo era. Entonces, ¿era en una cruz? Bueno, podríamos decir. O sea, no vamos a entrar porque es que a veces si decimos que era en un madero, es hereje. Y si decimos que no, es una cruz, es hereje. No, hay que decir las cosas que está en la palabra y ponerle un poquito de sentido común y de observación a las cosas, ¿sí o no? Como hemos observado. Las manos así, clavadas, era un solo clavo, ¿sí o no? Ahí lo ve. Y aquí la palabra lo dice. Aquí en la palabra lo dice. Dice, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metido mi dedo en lugar de los clavos, entonces ¿qué nos está? Y metiere, o sea, ¿qué está diciendo? Clavos, que fueron dos ¿qué? Dos clavos, que no fue un clavo. Y que el letrero no estaba sobre su cabeza, estaba sobre su cabeza y no sobre sus manos. ¿Ya? Entonces, cabe allí el hecho de que era una cruz. Pero por eso no vamos a ser hereje, porque el uno dijo que era en un madero vertical y el otro dijo que era una cruz. No, eran formas, eran varias formas de ¿qué? De hacerlo, ¿cómo se llama? La crucifixión, los romanos. Ojo, no era un acto hebreo, era un acto ¿qué? Era una penalización, era una condena, una penalización, una sentencia a morir crucificado ¿por quién? Por los romanos en ese sentido. Y entonces yo le traigo aquí algo tremendo, Joseph, algo tremendo que nos va a confirmar, nos confirma algo. Y también podemos aclarar otras cosas. ¿Qué es lo que vemos ahí? Un grafitis. El grafitis o grafito de Alexémonos. Alexémonos. ¿Y qué decía abajo? O qué dice allí, perdón, no dice abajo. ¿Qué dice allí en esas letras en hebreo? Dice, Alexémonos venera a su Dios. O sea, era una burla, era un bullying, ¿sí o no? Era una sátira. Se estaban burlando en aquellos tiempos. Este es del año pónganlo usted, del 201 al 299, siglo 3. Estaba reciente. ¿Estaba qué? Reciente. ¿Y qué usted ve allí? Ve a un hombre con los brazos abiertos. ¿Sí o no? Un hombre crucificado. Y le ponen a ese hombre, pay attention, una cara de caballo. Le ponen cara de caballo. ¿Sí o no? Y entonces el tipo se está burlando. Dígale usted, están unos soldados o están unos centuriones, lo que sea, en un palacio en Roma, en esos palacios. Entonces uno que tiene tiempo allí coge con una cuestión punzante y en el piso o en la pared, una pared de un material, y empieza a rayarlo y empieza a poner una burla, un grafiti, una burla, metiéndose contra alguien. Y ese alguien se llamaba ¿qué? Alexémonos, que era ¿qué? Creyente, había creído en el Mesías. Entonces este no creía y se burlaba de aquel y le decía, mira, ve, ahí está tu ¿qué? Tu Dios. Venera, Alexémonos venera a su Dios. ¿Sí o no? Eso es lo que vemos allí. Pero yo quiero que nos detengamos en eso. ¿Qué nos está diciendo entonces un registro? ¿Qué nos está diciendo la arqueología? Que Yeshua murió con los brazos abiertos. ¿En forma de qué? De cruz. En forma de cruz. Ahí está. Ahí usted puede observar una raya. Puede observar los brazos y puede observar otra raya que cruza. ¿Sí o no? Está clarito, ¿sí o no, Joseph? Está clarito. Entonces, ese registro arqueológico, aquí está, aquí lo tengo. Está en este libro. Está en este libro.
Se los estoy mostrando para que vean que yo no traigo cosas, sino cosas, fuentes creíbles, fuentes creíbles. Eso está en un museo, le han hecho sus estudios y está entre el año 201 al año ¿qué? 299. Allí está eso y esa era la forma en que ellos lo mostraban y lo percibían. Pero aprovechando esto quiero hacer una claridad, porque aquí estamos aprendiendo, ¿sí o no? Estamos aprendiendo. Dice así, este grafito que fue encontrado en Roma y que data del siglo III de nuestra era, en donde se ha dibujado una representación pictórica de la crucifixión de Jesús, allí lo pueden ver y fíjense con qué cabeza lo ponen al Machía. El grafito se llama grafito de Alexamenos o grafito del Palatino. En el hallazgo de este petroglífico de la crucifixión del Machía podemos ver, bueno, entonces ahí está confirmando que era ¿qué? Una crucifixión en una cruz. Pero vamos a seguir viendo algo interesante para que usted tenga en cuenta. Dice, podemos ver cómo sus enemigos lo dibujaban con cabeza de caballo sobre la cruz, como burla a ese nombre griego, lo que evidencia que para los judíos de aquel tiempo el nombre griego Jesús, ¿cómo aparece en la primera Biblia en castellano el nombre Jesús? Joseph. En la Reina Valera o en la Biblia del Oso, en el español de hace 500 años, no aparece con la palabra, con la letra J. ¿Por qué? Porque no existía. Entonces nunca fue Jesús. En la primera Biblia, la traducción en español que se hace después de 1500 años de Yahshua, ya venía con el nombre todo transliterado, mal transliterado, y era Yepsus. Yepsus, ni siquiera, no, Yepsus. Así usted puede verificarlo en la Biblia del Oso del año de 1569, que es un español muy diferente español o castellano muy diferente al que tenemos. Lo que sí era que no existía la letra ¿qué? J. Entonces dice, lo que evidencia que para los judíos de aquel tiempo el nombre griego Jesús sonaba muy parecido a su palabra hebrea que los judíos usan para el caballo, que es sus. ¿Cómo le parece? ¿Está escuchando eso? Sus. Sus en hebreo es ¿qué? Caballo. Y lo dice este diccionario que está aquí, vean. Sus es caballo. Y sumado al sonido G salió Jesús. Vean, ahí se lo muestro. En el Strong, Joseph, el Strong 5483, en aquí, 5483 dice, sux, de una raíz que no se usa, saltar, brincar, caballo porque salta, o golondrina por su vuelo rápido, caballería, caballo, corcel, grulla, veloz, volver. O sea, ¿qué dice aquí? Que sus era ¿qué? Un nombre de caballo. ¿Cuál era la burla? Alexómonos. Ve, ahí tienes a tu ¿qué? O sea, mira que el nombre prácticamente se lo dan los judíos ¿a quién? A los nuevos convertidos grecorromanos y empiezan ellos a tener eso y ellos dicen, vea, el nombre de su Mesías es Jesús. O sea, le dicen Jesús. Ya hay unos que ahora lo cambian Yeshua. Y dicen, no puede ser sus porque sería caballo de Yahweh. Yo no, ya, caballo de Yahweh. No puede ser eso. Sus. O sea que en sí, lo que ha hecho Satanás, o sea, no solo borrar el nombre, sino burlarse y meterle cosas al nombre de ¿quién? Del Hijo de Yahweh. Nunca fue ¿qué? Jesús. Nunca fue Jesús y nunca fue eso porque tendría que ser ¿qué? Vean, ahí se lo pongo. Yo sé. La otra, ahí le pongo Yahweh. Ahí usted está viendo la Yud, Hei, Bat, Hei arriba sin ninguna vocal para la pronunciación. Pero ahí está el Yahweh. Y usted abajo va a ver de
de izquierda a derecha que se escribe, ¿sí o no? O de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda, contrario, usted está viendo la Yud, Hei, Bat y la palabra Shua, Shua. Entonces, ¿qué ha hecho el judaísmo con los que se han acercado a ellos para que les enseñen los nombres en hebreo? No, le han dicho, no, sí, es Jesús, o como tú quieras, Yeshua, ya. Pero nunca será Ye, porque muchos de los hijos de Yahweh los llamó como Isaías, no es Isaías, sino Yexayá, siempre el Ya, aleluya. Entonces, aquí vemos cómo el enemigo ha logrado, por todos estos años, engañar al mundo, ¿qué? Cristiano. Porque le está metiendo un nombre, ¿qué? Ofensivo según el hebreo. Sus es caballo. Y no es sus nunca, es Shua. ¿Qué es qué? Que es salvación. Shua, Shua es salvación. Yahshua es salvación de Yah. La salvación de Yah. Es más, ellos mire cómo son ellos no le dijeron al mundo cristiano siquiera el nombre de Josué, porque el nombre de Josué en hebreo es Yahoshua, no Yehoshua, no. El nombre en hebreo de Josué es Yahoshua, pero ni siquiera le dieron ese nombre, sino le dijeron, no, es Jesús. Y ellos dijeron, es Yeshua. Ellos le dicen siempre Jesús, es Jesús. Jesús para que crean. Y ellos creyeron. Y le dicen, no, es Yeshua. Yeshua, la salvación de Ye, pero no es la salvación de Ye, es la salvación de ¿qué? De Ya, por lo tanto es Yahshua. Entonces, vemos que ¿cómo se llama? Esa representación pictográfica de la crucifixión no solo nos enseña que fue en la cruz, sino que también el nombre que ahora le están llamando al Mesías es un nombre humillante, es un nombre, podría decirse, aún que blasfeman, porque le están poniendo un nombre ¿de qué? De un animal. Entonces, pero bueno, cada uno le dirá como quiere, es respetable, por eso cuando vean en esta asamblea, en la asamblea de Yahweh le decimos Yahweh y le decimos al Hijo como es Yahshua HaMashiach. Entonces seguimos, Mateo 15, 39, Joseph, y dice así en su palabra, para ir viendo, nos coge el tiempo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar, había esperado, así dijo, verdaderamente este era hombre, hijo de Elohim. Entonces, aquí la pregunta que nos vamos a hacer es, si Yahshua murió. Entonces, aquí hay un registro, ¿sí o no? Vamos aquí a la palabra. Si Yahshua, ¿qué? Murió. El centurión, vamos a ver qué dice, qué nos enseñan por acá. ¿Qué nos enseñan? ¿Qué nos enseñan aquí sobre si murió, si no murió? Bueno, aquí nos iríamos muy, muy largo. Entonces, pero, por ejemplo, si estaba muerto, ya sabemos y lo vamos a encontrar en el que Yahshua, y es más, un centurión le pasó el informe a Pilatos de que ¿qué? De que Yahshua había ¿qué? Expirado. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado. ¿Murió o no murió? Hay un informe o sea, estos son informes. No crea que a un tipo lo matan y no eso rinde en ¿qué? Un informe, una minuta, ya. Esos términos vienen de allá. Entonces, podríamos ver así, cuando decía en Marcos 15, del 15 al 20, vamos a leer el 15, y Pilato queriendo satisfacer, bueno, eso ya lo leímos y también vimos. Dice este señor, Josh McDowell, dice, la costumbre de azotar a una víctima con anterioridad a la crucifixión es descrita por John Mattingly. El criminal enjuiciado generalmente era antes que nada despojado a la fuerza de sus ropas. Luego era atado a un poste, ya lo vimos, o pilar en el tribunal. Entonces los terribles y crueles azotes, ya eso lo vimos, eran administrados por los lictores. Lictores eran los profesionales dando ¿qué? Latigazos. Lictores o verdugos, vamos a decirle verdugos que es más, administrados por los verdugos, eran profesionales
en dar los golpes de tal manera que la persona no muriera, pero sí que le hiciera, no muriera en ese momento, pero que le hiciera daño. Aun cuando los hebreos, por causa de su ley, limitaban los azotes a 40, los romanos no colocaban tales limitaciones y la víctima estaba a merced de su verdugo. El brutal instrumento, que ya lo vimos aquí, brutal instrumento, que se usaba para azotar a la víctima se llamaba flagrum, o sea, de ahí donde viene la palabra flagelo, flagelante, flagrum. Maturingle comenta respecto a este artefacto: puede notarse fácilmente que las tiras largas de hueso y metal, componentes del látigo, laceraban horriblemente a la carne humana. Ya, aquí nos enseña, John sigue diciendo: se ha conjeturado que los azotes que le propinaron sobrepasaron la severidad de lo normal, aun cuando normalmente eran verdugos los que administraban los azotes. Langle concluye que, puesto que no había verdugos a disposición de Pilato, él usó a los soldados. Así, por causa del carácter de estos viles y bajos soldados, se puede suponer que se excedieron con brutalidad que normalmente demostraban los verdugos. O sea, lo que está diciendo allí es que los verdugos masacraban a la persona. Pero en las investigaciones, en los registros, en las minutas, se encuentra que no habían verdugos en ese momento, ¿qué? Disponibles para Pilato. Entonces, ¿qué hizo Pilato? Denles ustedes bárbaros. Eran unos bárbaros, unos grandes. Y esos hombres soltaron toda su rabia, soltaron todas sus cosas que tenían por dentro. Satanás los usó para descargar, ¿qué? Toda la ira. ¿Sobre quién? Sobre el cuerpo de Yahshua. Entonces, dice así: aún la preparación para la caminata debe haber sido una fuente de aguda agonía. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. El brusco despojo de las vestiduras reales que había usado para mofarse de él y el reemplazo de sus propias vestiduras, indudablemente en contacto con la piel herida y llegada por los azotes, resultó en un extremo doloroso. Entonces, esto está registrando aquí. Yo lo que quiero es registrar algo más. Dice, para seguir viendo si murió o no murió. Nunca se enfatizará en exceso que los sufrimientos soportados en la cruz fueron extremadamente intensos y severos. Lo abominable de esta tortura fue comprendido por el más famoso orador romano, Marco Tulio Cicerón, quien dijo: aún la mera palabra cruz debe quedar lejos, no tan solamente de los labios de los ciudadanos de Roma, sino también de sus pensamientos, de sus ojos y de sus oídos. Bueno, vaya usted y pregunte en qué año existió Cicerón, que afirmaba que fue ¿qué? En la cruz. Pero yo quiero leer algo acá. Bueno, aquí hablan de la muerte certificada, dan la historia. La historia acá. Pero mire que estos señores, mire lo que dice: la muerte por crucifixión provoca una condición de sangre en los pulmones similar a la producida por el ahogo o por inmersión a la estricnina. El cuarto caso ocurrirá en una persona crucificada que había sufrido con anterioridad la crucifixión de una efusión pleurítica. Bueno, son términos médicos que solo ellos... Pero me llama la atención lo que dice aquí: la rotura del corazón, la causa de la muerte del Mesías, es sostenida hábilmente por el doctor William Stroud. Y yo creo firmemente que dicha rotura del corazón efectivamente ocurrió. Mire que plantean que hubo un infarto. Eso es lo que estoy viendo aquí. Plantean que de tanto dolor hubo un infarto. Vamos a ver si...
Vamos a ver si aquí o sea, aquí todos los están, ¿qué? Aquí lo están diciendo, que hubo, ¿qué? Un infarto. Entonces aquí dice aquí, se nos dice en base a la autoridad de un testigo ocular que sangre y agua brotaron del costado herido. En Juan 19, 34 y 35. El testigo ocular con toda claridad le asigna una gran importancia a esto. Si Yeshua hubiese estado vivo cuando la lanza abrió el costado, fuertes borbotones de sangre habían emergido con cada pulsación del corazón. En cambio, el observador notó que salía un coágulo rojo oscuro y semisólido, distinto y separado del suero acuoso que lo acompañaba. Esto es evidencia de coagulación masiva de la sangre en las arterias principales y es una prueba médica excepcionalmente fuerte de la muerte. O sea, ¿por qué botaba agua? Porque estaba muerto. Ya, esto es lo que médicamente están dando y están diciendo que su muerte se debió a un ¿qué? A un paro cardíaco. Eso es lo que dicen. O sea, de tanto dolor y de tanta infracción, hubo ¿qué? Un paro cardíaco. Eso es lo que enseñan. Bueno, ya estamos llegando a nuestro final. Y el centurión que estaba frente, bueno, esto lo estamos viendo. Vea, ahí está la tumba, ahí estuve yo. Vea la tumba. Ahí está la tumba. En esa tumba entré yo. Véala. Es una tumba, es la tumba esculpida en una piedra, esculpida en una roca. No era barata, era por eso en Isaías profetizaba que iba a morir como rico, porque un rico cogió su cuerpo, pidió, o sea, un rico tuvo el valor de ir a donde Pilato y decirle, entrégame el cuerpo de Yeshua, entrégame el cuerpo, como era un tipo rico, tenía influencia, y entonces Pilato le entregó el cuerpo, ¿ya? Y lo llevó a una tumba que él tenía, esa tumba que está allí. Le voy a mostrar la siguiente para que vea una cosa. Muestra la siguiente. En la siguiente, esta no es la tumba es la anterior, la que vimos. Pero lo que quiero que usted vea es que hay un carril y hay una piedra, una tapa, un disco, un círculo, una rueda pero sin hueco, que tiene un riel, también en piedra, y por ese riel corre. Y allí aseguraban, ¿quién? Aseguraban, esa fue asegurada, ¿por qué? Por los soldados. O sea, no tenía escapatoria. O sea, no, lo que le estoy mostrando, que yo vi, que yo entré, es que allí no había donde hacer túneles ni nada de eso. Yo no vi túneles por ninguna parte. Yo vi, la tumba, y la tumba estaba vacía. Y estaba sobre una roca. Esta que está aquí atrás está sobre una roca. Ahí está, usted está viendo. Y usted ve como la figura de la... ¿Sí o no? Usted ve la figura circular. Era que la rodaban y la rodaban y la rodaban hasta que partió y no. Cuando yo fui ya no encontramos ¿qué? La tapa. Esta que está aquí tiene la... ¿qué? Tiene la tapa. Esta que está aquí tiene la tapa o rueda con que se tapa. Y esa tapa que usted ve allí, esa tapa la selló. Yo sé, se pasó al MIT. Bueno, los del MIT ya deben estar conectados. Entonces, eso es lo que quería mostrarles y quería decirles que esa tumba, efectivamente, esa tumba está vacía. En esa tumba, eso no se hace, pero yo tuve el privilegio. Había una fila, empezaron a ungir, que no era permitido, pero yo estaba por allá, por la fila última, dijeron, las damas primero. Ya, cuando iba por la segunda dama, se metieron unos tipos y dijeron, no, pero a mí me agarró alguien, bueno, yo sé quién me agarró, un pastor, un líder, y me llevó adentro y allá me ungió el hombre, y eso fue un regalo de mi Padre Celestial. Entonces, ¿qué significado tiene? No sé.
No sé qué significado tiene, pero para Yahweh no hay qué, no hay coincidencias. No, o sea, algo pasó allí, pero eso les cuento. Primera de Corintios 15:13, ya para terminar, porque terminamos. Primera de Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados. Entonces, ¿murió o no murió? Murió por nuestros pecados, dice la palabra, y así dice Flavio Josefo, que fue un hombre que vivió, murió, y Flavio Josefo dice que también resucitó. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados. ¿Tenemos nosotros un problema eterno? No, el mundo entero que no haya recibido al Mesías, que no se haya arrepentido de verdad y convertido de verdad, cuando se muere, se va sin el Mesías, tiene un problema, así tenga la plata, tenga los títulos, los logros, así vaya todos los días a una iglesia, a una congregación, a una religión, pero si no recibió, así vaya, a donde vaya, si va a una sinagoga o va a una mezquita, pero no ha recibido al Mesías, no lo ha aceptado, no tiene que esto, porque el Mesías nuestro murió por nuestros pecados. El Mesías que esperan los judíos no va a venir a morir por los pecados de ellos, según ellos, el Mesías que ellos esperan, pero el que nosotros esperábamos y que vino, el Mesías murió por nuestros pecados, murió para que nosotros pisotemos los mandamientos de Yahweh, murió para que nos diese licencia para tener un ejercicio de vida de pecado y burlarnos y pisotear la sangre bendita derramada en ese madero. Absolutamente no, lo están engañando, porque la palabra es muy clara. El que ejercita, el que practica, el que tiene un estilo de pecado, no tiene la simiente de verdad en su corazón, no se ha arrepentido de verdad, no se ha convertido de verdad. Pero para nosotros el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. O sea, ¿qué dijo Yahshua? Yo voy a morir y voy a hacer. Ellos lo creyeron. Este que fue el último, el último de ese combo, él dice que ¿qué? Que fue muerto, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefa, Pedro, ¿sí o no? ¿Apareció a quién? A Cefa. Vea, él va a decir, mire, vea, después que Yahshua muere, después que Yahshua resucita, después que Yahshua va a la iglesia, se va a la presencia a la derecha del Padre, Pablo anda y anduvo y estuvo muchas veces con Pedro. ¿Y Pedro qué le dijo? Sí, yo lo vi que él se me apareció a mí después de la muerte. Y Pedro también lo dice. Entonces dice aquí, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Y después, ¿a quién? A 12 testigos más, a los 12 discípulos. Por eso es que el Evangelio sale. Por eso es que el Evangelio camina. Porque ellos vieron con sus ojos a un Mesías que vivió, a un Mesías que murió y a un Mesías que resucitó. Y nadie los paró. Nadie pudo callarlos. Ni la muerte, porque la mayoría de ellos murieron, ¿qué? Como mártires. Pero murieron diciendo, este es el Mesías, el Hijo del Elohim viviente, que vino a morir por nuestros pecados. Murió y resucitó. Nuestros ojos, como dicen por ahí, estos ojos que se lo han de comer, ¿qué? Los gusanos. Estos ojos lo vieron, dijeron ellos. En los tiempos de Flavio Josefo, Flavio Josefo escuchó y está en un libro de Flavio Josefo en donde él habla del hermano mayor de Yahshua, Flavio Josefo. Es más, habla un poquito más del hermano mayor Jacobo o Santiago. O sea, él conoció ese combo, ya viejo y todo, pero él los conoció. Flavio Josefo, historiador. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de ¿qué?
500 testigos. No, ponle ahí. 500, el 6. El versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. O sea, miren, en este momento Pablo está escribiendo y los está conociendo. Está conociendo a uno de los 500. Y está diciendo, murió fulano, murió perencejo. Así que no fue a uno, no fue a 12 judíos. Fueron miles de judíos que se convirtieron en la iglesia que primitiva. Con Yeshua llegaron hasta 500. Después hay un registro en el libro de los Hechos de 3000. Y fueron muchos los judíos que recibieron y aceptaron a ese Mesías. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, lo que les estoy mostrando es la palabra y la historia está registrando de que esto no fue una fantasía o una locura, porque sería la locura de mucha gente de esos tiempos. Después apareció a Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Santiago. Después a todos los apóstoles. Y por último de todos, como abortivo, a estos pechos. ¿Dice quién? Se apareció a mí. A mí. A estos pechos, dice que. Entonces, esta es nuestra esperanza. Esto es lo que la semana pasada celebramos, el Pesat. Celebramos el sábado, de acuerdo al calendario hebreo, celebramos la cena memorial Pesach. Y lo hicimos en obediencia a que él dijo, recuerden esto en memoria de ¿qué? De mí. Y también lo hicimos porque 1 Corintios 10 nos enseñó que nuestros padres fueron los primeros que celebraron ¿qué? Allí en Egipto. Es más, lo celebran casi en Egipto, en el extranjero. Lo celebraron cuando estaban ¿qué? Esclavos, nuestros padres. Entonces tenemos dos motivos. Primero, la liberación de nuestros padres. Según 1 Corintios 10, ¿quiénes son nuestros padres? Las 12 tribus de Israel. Y nuestros padres la celebraron. Y Yeshua la celebró con 12 discípulos que representaban ¿a quién? A las 12 tribus de Israel, con quien es el segundo ¿qué? El primero y el segundo nuevo pacto es con las 12 tribus de ¿qué? De Israel. Entonces, ahí está. Por eso hoy hemos mostrado que Él vivió, que Él murió y Él resucitó. Y esa esperanza, si nosotros no creemos en lo que Él ha prometido, en lo que dice su palabra. O sea, pero el énfasis que empezamos es que va a haber mucho engaño. El antimachía empezó desde aquellos tiempos. Es más, Policarpo, como le dije, fue ¿qué? Víctima de un antimachía que le decía, no celebres Shabbat y no celebres ¿qué? Las fiestas de Yahweh. Y ellos crearon, el catecismo creó un nuevo mandamiento. Reemplazaron a celebrar el Shabbat por decir celebremos la fiesta. Y entonces celebran toda clase de fiesta menos la fiesta de ¿quién? De Yahweh. Ya. Entonces eso es la enseñanza. Eso es lo que debe mantenernos ¿qué? Gozosos y alegres. Con esperanza. Con la esperanza que nos da su palabra. Con la esperanza que nos dan los testimonios. Con la esperanza que nos da hasta la misma ¿qué? Historia. Con la esperanza que nos da, como hemos visto, la misma arqueología. De cuál era su verdadero nombre. De cuál es la maldad que todavía prima sobre muchos cristianos que le dan un nombre al Mesías que no es de él. Y se les ha explicado, pero es que una persona adoctrinada por una institución no va a querer nunca salir porque le han metido el miedo de que si sale de allí, que si cambia las doctrinas que no son escriturales, puede perder su salvación. Cada uno decide porque la verdadera iglesia, bueno, le voy a poner esa tarea, la verdadera iglesia de Yahweh,
La verdadera iglesia se caracteriza por dos cosas. Apocalipsis 12, Apocalipsis 14. Que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen la fe en el Mesías. Ahí no dice que es que porque creen en la Trinidad o porque creen en la unicidad o porque creen en esto, porque creen en aquello. No, allí dice que guarda los mandamientos de Yahweh. Y guardar los mandamientos de Yahweh, todos ellos tienen un problema. Porque el primer y más grande mandamiento lo enseñó Jesús, o Yahshua, más bien Yahshua, lo enseñó en Marcos 12, que es Deuteronomio 6:4. Y Yahweh uno es. Yahweh uno es. Ese uno es indivisible. Ese uno es tiene un problema en la gramática para estos, porque es Yahweh, un nombre propio. Uno, Ejad, uno es. Quiere decir que es único, que quiere decir que es indivisible. Entonces, esas son las cosas que se pone uno a preguntar. Ajá, ellos no están ni siquiera guardando el primer mandamiento, el más grande mandamiento, porque están enseñando otras cosas que como se sabe no están en la palabra de Yahweh, como así lo asevera la misma Iglesia Católica, que la Trinidad no está en las Escrituras. Y el más grande mandamiento dice que Yahweh uno es indivisible. Tenemos a Yahweh Todopoderoso, Elohim Todopoderoso, nuestro Padre, y tenemos a uno que vino, que como dice su palabra, lo dice, estaba allí presente cuando se creó todo fue creado por él y para él, dice la palabra, dice Colosenses 1 y dice Hebreos 1, pero siempre la palabra nos dice que hay un Yahweh Padre y está este que es hijo engendrado de Elohim. Eso fue lo que él afirmó, él no afirmó más nada. Él dijo, yo soy hijo de Elohim, yo soy hijo de Yahweh, yo soy como ustedes, yo soy. Vaya, cuando le dice a la mujer, le dice, vayan y díganle y hablen de que hay un Padre, que vuestro Padre, vuestro Elohim, mi Padre, mi Elohim. Entonces eso se los dejo allí para que el Espíritu de Santidad haga lo que tenga que hacer y los liberte. Vamos a darle gracias por esta enseñanza maravillosa que ha llegado a la vida de usted. Padre de los cielos, te alabamos, te exaltamos y cantamos, Verita. Grande y maravillosas son tus obras, Yahweh Elohim Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Oh Yahweh, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Teme da Yahweh y dale gloria, gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las. Aleluya. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya. Aleluya, amén, aleluya, amén, Aleluya, amén. Padre de los cielos, te damos gracias porque creemos en todo esto, creemos en tu palabra, creemos conforme a las Escrituras, como dice allí, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 4 dice, no te vayas más de las Escrituras. Deuteronomio 4 dice, ni le añades ni le quites. Apocalipsis dice que tus creencias hay de que le añade y le quite. Por eso hoy te alabamos, oh Yahweh de los ejércitos. Te exaltamos. Vendrán muchos engañadores, hay muchos
Como dice Primera de Juan, hay muchos anticristos desde aquellos tiempos y hasta ahora recian diciendo, tratando de enseñar mentiras que muchos se tragan y muchos se van detrás de ellos creyendo en sus mentiras más que en la palabra de Yahweh. Muchos vendrán a mover a las ovejas, a mover, pero como dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oyen mi voz, oyen la palabra, oyen los mandamientos, abrazan los mandamientos, le fluye los mandamientos y entonces cambian sus vidas. Por eso, Padre de los cielos, te pedimos que en este momento desciendas con poder sobre la humanidad de las personas y que tu palabra no salga vacía, que tu palabra les lleve a reconocer la necesidad de un nacimiento espiritual, de un nacimiento verdadero. Ya naciste del vientre de tu madre, has crecido, has vivido, pero ahora Yahweh te invita a que nazcas espiritualmente. Y el único camino, la única verdad y el único camino verdadero a la vida espiritual es Yahshua HaMashiach. Recíbele, acepta lo que él hizo en ese madero, en esa cruz, como hoy hemos podido ver en su palabra y aún en las enseñanzas, que sus manos fueron horadadas con clavos, no con un solo clavo, con clavos. Y el letrero de que aquí está el rey de los judíos era sobre su cabeza, no sobre sus manos. Por eso te alabamos, por eso te exaltamos, por eso te glorificamos, Yahweh de los ejércitos. Y te pedimos y te damos gracias por esta luz, por esta palabra, por esta enseñanza. También te pedimos en el nombre de Yahshua que visites con sanidad. En este momento visita a los enfermos. También te pido, Padre Celestial, por mi hermano Salvador Hernández, oh Yahweh de los ejércitos, por Rita, por sus hijos. Te pido, oh Padre de los cielos, que desciendas con poder sobre sus humanidades y que les consueles, que les dé fortaleza, que le des paz en medio de esta partida dolorosa de ese hijo, que tú, oh Padre, le des paz en sus corazones y que, oh Padre de los cielos, no hay cosa más tremenda que pueda despertar a una persona, es ver la muerte de un ser querido, es ver que en cualquier momento esta vida es tan frágil y que se puede ir en cualquier momento. Y que nos enseñes que tenemos que tomar decisiones radicales para la eternidad ahora en vida, oh Yahweh de los ejércitos. Te pedimos, oh Padre de los cielos, que desciendas con poder y des paz en sus corazones. Que Yahweh les bendiga, que Yahweh les guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que alce su rostro y ponga paz en sus corazones y que Yahweh ponga su nombre Yahweh en nosotros y en nuestras generaciones. Amén, amén, amén. Bueno, un saludo efusivo para todos ustedes. ¿Va a decir algo? Un saludo efusivo para todos ustedes desde acá, desde la Asamblea Transformada de Yahweh. Cerramos Face, o sea, el OBS. ¿Sabes cerrarlo? Cierras el OBS. Cerramos y seguimos con el Meet. A ver, con el Meet, Verita, saludando.